hostil. Ellos, al principio mismo de esta epístola, son identificados como extranjeros en el mundo, están sufriendo insultos y persecución. Y Pedro escribe esto para animarlos. En el capítulo 2 veremos el versículo 20. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Una porción maravillosa de las Escrituras, una que es una de mis favoritas. Claro que el versículo 24 es la verdad central del Evangelio, de que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esa es la verdad central del Evangelio, la muerte expiatoria, sustitutiva, vicaria de Cristo, mediante la cual nuestros pecados le fueron imputados a Él, y a cambio por la fe en Él su justicia nos es imputada. Hemos estado cantando acerca de eso toda la tarde. Reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor, el sacrificio por el pecado, el Cordero de Dios, proveyendo en su muerte redención, liberación, rescate, justificación, adopción para todos los que creen por su muerte, la única muerte sacrificial que satisfizo la justicia divina, la muerte de una vez por todas de Cristo que proporcionó salvación eterna a todos los que creen y confiesan a Jesús como Señor y Salvador. Pero hay algo más en la muerte de Cristo, más allá de la expiación sustitutiva que Él proporcionó, que por supuesto es la característica más monumental de todas de su muerte. Pero hay algo más que usted podrá decir, bueno, ¿es eso incluso posible? Y la respuesta es sí. Ve el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Qué es esto? A sufrir por hacer el bien, como en el versículo 20, a sufrir pacientemente, perseverando, y de esta manera, al soportar ese sufrimiento justo, encontrar aprobación delante de Dios. Usted ha sido llamado a sufrir en este mundo. Debido a que Cristo sufrió por ustedes, ustedes tienen el privilegio ahora de sufrir por Él. Como Pablo dijo, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Ustedes sufren por causa del nombre de Él. Y en su muerte, versículo 21, Él nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas en el sufrimiento de usted. ¿Es correcto, claro, considerar la cruz como la muerte expiatoria sustitutiva vicaria de Cristo? La muerte de una vez por todas por el pecado, en la que Él compró la redención para todos los que creerían a lo largo de toda la historia humana. Entendemos la cruz como la validación misma del plan de salvación de Dios. Pero se nos dice aquí que algo más estaba pasando en la cruz. Jesús, quien sufrió por nosotros, nos estaba dejando un ejemplo para cómo debemos sufrir. Obviamente no podemos sufrir por nuestros propios pecados, por lo que este no es un tipo de sufrimiento vicario que compre la redención para nosotros o para cualquier otra persona. Pero claramente, debido a que estamos en el mundo sufriendo por causa de Cristo, sufriendo por causa de la justicia, soportándolo pacientemente, lo cual encuentra gracia con Dios, necesitamos saber cómo lidiar con ese sufrimiento. Y
Para eso lo vemos a Él como nuestro ejemplo. Él es el ejemplo. Debido a que hemos sido llamados a sufrir por el nombre de Él, lo necesitamos a Él como nuestro ejemplo. Él no solo salva a su pueblo mediante su muerte en la cruz, sino que Él se volvió en la cruz el ejemplo perfecto de sufrir con justicia y de sufrir injustamente con la respuesta correcta. El que 1 Juan 2:6 dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces, si usted pertenece a Cristo, usted no solo lo conoce como su Salvador, sino que lo sigue como su ejemplo. En su morir, podríamos decirlo así, Él es el ejemplo perfecto de cómo vivir. Él dijo, después de todo, sígueme. Y el apóstol Pablo dijo, síganme conforme yo sigo a Cristo. Pedro no está hablando aquí de su vivir. Sí, lo seguimos en su vivir. Nos esforzamos por caminar como Él caminó. Pedro está diciendo en su muerte Él es un ejemplo. Un hupogramón, una copia. Algo que usted coloca y rastrea sobre eso para hacer una réplica lo más exacta posible al original. Él nos dio un patrón de cómo enfrentar el sufrimiento injusto. En su muerte, Él nos dio un patrón para vivir en un mundo hostil. Él nos enseñó cómo enfrentar la injusticia, el rechazo, la persecución. Él es el ejemplo sin pecado. En el versículo 22, leemos, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. En su sufrimiento, Él no hizo pecado. Él no hizo pecado en todo aspecto de su vida, pero las pruebas más severas, obviamente, en su vida como hombre, serán las mismas que serán las pruebas más severas en nuestras vidas, y esas serían el sufrimiento imparable, inmerecido, brutal que enfrentamos. Pero en su sufrimiento, el cual desde un punto de vista humano fue injusto, inmerecido, Él fue insultado y menospreciado y blasfemado y burlado y escupido y golpeado y azotado, y usted conoce el resto. Y en todo eso, Él es un ejemplo para nosotros de cómo enfrentar el sufrimiento, porque Él nunca cometió un pecado. Un pecado como cuestionar a Dios, dudar de Dios, debatir con Dios. Ni se halló engaño en su boca. Nunca nada salió de su boca que indicara un corazón malvado. Él nunca hizo nada impío, Él nunca dijo nada impío. Incluso en las peores condiciones posibles. Y Él se convirtió nuestro ejemplo. ¿Para qué? Cuando somos perseguidos por causa de la justicia, lo sigamos a Él y no hagamos nada pecaminoso ni digamos nada pecaminoso. Versículo 23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. La palabra maldecir significa abusar. Palabras viles en contra de alguien. Es un presente pasivo participio, lo cual significa que estaba pasando una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía en esta circunstancia de maldición, no amenazaba. Él no contraatacó. Y de nuevo, el verbo es un verbo de acción continua. Vino contra él una y otra y otra y otra vez. Usted conoce la historia, le leímos una parte de ella. Él fue maltratado mucho tiempo antes de eso y frecuentemente a lo largo de su vida y ministerio. Y en su juicio y en todos los eventos que llevaron a su crucifixión final, Él fue abusado y maldecido. Él nunca se vengó, nunca respondió al abuso con abuso, nunca respondió con amenazas.
a las amenazas pronunciadas contra él. Ese es el negativo. El positivo es el final del versículo 23. Siguió encomendándose a sí mismo al que juzga justamente. Lo más difícil para nosotros en la vida, creo yo, es soportar sufrimiento injusto. De regreso al principio del versículo 20, se nos dice por parte de Pedro, y es obvio, si usted peca y es tratado de manera áspera y lo soporta, usted no recibe crédito alguno por eso. Usted merece eso. Sabemos cuando somos culpables y sabemos cuando lo que nos está pasando es la disciplina del Señor. Pero cuando estamos sufriendo por la justicia, hay una tendencia a querer pelear de regreso, pero Jesús se vuelve nuestro ejemplo. Él simplemente siguió encomendándose a sí mismo al que juzga justamente. El verbo significa entregarse a sí mismo. Se entregó a sí mismo, se encomendó. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué es que él no contraatacó? Bueno, por un lado, él sabía que Dios era su protector. Y por otro lado, él sabía que la venganza pertenece al Señor, ¿verdad? Vemos esta actitud de Jesús en la cruz. Y se revela en sus 7 últimos dichos en la cruz. En su muerte, Él muestra lo que es encomendarse a sí mismo a Dios. En su trato injusto, Él nos muestra un ejemplo de alguien que nunca devolvió el abuso, nunca amenazó, sino que se encomendó a sí mismo a Dios. Déjeme repasarlo, lo leí antes. En su muerte, Él nos muestra realmente cómo vivir. En primer lugar, lo primero que dijo en la cruz, Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es el primer principio que ven un ejemplo. Él murió buscando el perdón para las mismas personas que lo estaban dañando. Este es un ejemplo de cómo debemos responder a aquellos que nos tratan con repugnancia y abuso cuando no lo merecemos. Él sabía que eran ignorantes. Él sabía que ellos no entendían la realidad de su pecado monstruoso. Él sabía que ellos no sabían quién era Él. Ellos no sabían que estaban asesinando al príncipe de la vida, el Creador y Salvador. Él sabía que ellos necesitaban perdón. Y eso es por lo que Él oró. El perdón por el que Él oró, en realidad fue hecho posible por el sufrimiento mismo que Él estaba enfrentando. No en manos de los hombres, sino en manos de Dios. Él es el modelo perfecto de perdón, porque Él puede perdonar a las personas que están haciendo las cosas más cobardes que se han hecho en la historia del mundo. Él es un ejemplo de cómo responde usted al ser tratado con maldad feroz, cuando usted no lo merece. Usted busca el perdón de Dios para los que se lo están haciendo a usted. La segunda cosa que dijo en la cruz está en Lucas 23:43. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sorprendente, con todo lo que está pasando y todo lo que Él está experimentando, y Él está experimentando cosas a un nivel humano y Él está experimentando cosas incluso más grandes a un nivel divino. Él está en una posición en la que nunca ha estado antes y Él es una persona eterna. Este es un horror inconcebible para Él. Pero Él se vuelve hacia un ladrón a su lado y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí hay un ejemplo de cómo vivir incluso cuando usted está siendo perseguido por causa de la justicia. Número 1, ore por la salvación de su perseguidor. Y número 2, comprométase con la misión de Dios. Y la misión de Dios es traer salvación a un alma condenada. En medio de las agonías más debilitantes e inconcebibles para nosotros, Él nunca perdió de vista la razón de su venida. El Hijo del Hombre ha venido a hacer ¿qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. No importaba lo que le estaba pasando, Él nunca estuvo fuera de la misión. Todas las señales aún estaban por llegar. La oscuridad, el terremoto, la roca rompiéndose, las tumbas abriéndose, el velo rasgándose, todas esas cosas sobrenaturales no habían sucedido sin todas las señales y sin una resurrección. En las circunstancias más desfavorables posibles,
Él extendió la mano y salvó a un pecador. ¿Qué ejemplo? Él murió perdonando a aquellos que lo mataron y atrajo a la vida eterna a un criminal condenado al infierno. Él nunca estuvo fuera de la misión, incluso en las circunstancias más desastrosas de su vida. Así es como debemos vivir, incluso en su sufrimiento. La misión es el evangelismo. Lo tercero que él dijo, Juan 19, 26 y 27. A María le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan, el apóstol, le dijo, he ahí tu madre. ¿De qué se trata eso? Él demuestra en su muerte un ejemplo de expresar amor desinteresado. Si alguna vez hubo un momento en el que podría haber estado preocupado por su propia situación, en el que él hubiera tenido un derecho de llamar a alguien para que le ofreciera consuelo, estando de pie cerca de la cruz, él ve a María, su corazón ahora está perforado, ella está en dolor, ella está viendo al hijo que amaba clavado a una cruz, ella está experimentando debilidad, silencio, confusión. José está muerto, hasta donde sabemos. Las multitudes se empujan, los soldados están apostando, Jesús está sangrando y muriendo, ella no tiene marido, ella no tiene hijo, y el resto de los hijos de ella no creían en Jesús. Según Juan 7:5, no creyeron sino hasta después de la resurrección. Entonces, ¿qué le va a pasar a ella? Ella es una viuda y no hay nadie que cuide de ella. Luego está Juan, ese más íntimo de todos los discípulos, ese discípulo más tierno, quien está aplastado y temeroso y decepcionado de manera abrumadora. Y Jesús conoce el dolor de María y él conoce el dolor de Juan. Y sin estar preocupado por su dolor personal y su agonía personal, él une a ambos. Y dice, Juan, cuida de María. María, tienes un hijo nuevo. Juan. Esta es la abnegación de Cristo, lo cual es un ejemplo para nosotros. En la peor de las circunstancias, ¿por qué está preocupado usted? Usted debería estar buscando el perdón para la gente que lo está dañando a usted. Usted debería mantenerse en la misión y nunca perder de vista el hecho de que usted está aquí para guiar a la gente a la salvación. Y usted debería estar totalmente sumergido en las necesidades de otros, sin importar cuán difícil la vida de usted pueda parecerle. Pero él es un ejemplo también en sus cuartas palabras. La cuarta cosa en la cruz está en Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué muestra eso? Creo que nos dice esto, que Él murió entendiendo el horror del pecado. Él murió entendiendo el horror del pecado. Él sabía lo que hacía. Sea lo que sea que es el misterio de esa separación y es insondable para mí. Él sintió los horrores del pecado. En Mateo 26, Él siente el juicio que está por venir. Y en el huerto Él suda como gotas de sangre. El apóstol Pablo dijo que Él se volvió una maldición. Y la intensidad de su odio hacia el pecado hizo que Él le dijera al Padre, si hay alguna manera de tomar esta copa y quitarla, hace eso, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él es un ejemplo perfecto de perdonar a aquellos que lo persiguen. Él es un ejemplo perfecto de evangelizar a aquellos, incluso en las circunstancias más difíciles. Él es el ejemplo perfecto de amar a otros cuando usted está sufriendo más que ellos. Él es el ejemplo perfecto de resistir al pecado. Somos más susceptibles al pecado cuando estamos bajo el asedio y el ataque del pecado. Él muestra su odio hacia el pecado. La quinta cosa que dice está en Juan 19:28. Él dijo, tengo sed. ¿Qué nos dice eso? Que Él murió experimentando sufrimiento para que pudiera tener empatía. Él murió experimentando sufrimiento humano, sed. Aunque Él sabía lo que era tener sed, hambre, no dormir, cansarse, estar débil, ser tentado. Él, de hecho, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuál fue el punto de eso? Para que Él pudiera ser un sumo sacerdote misericordioso y compasivo
que pudiera venir a nosotros en nuestro sufrimiento y ofrecernos consuelo porque Él había estado ahí. Y la sexta cosa que Él dijo desde la cruz, Juan 19:39, consumado está. Me encanta esto. Él nos da un ejemplo de uno, y esto es muy importante, que murió habiendo terminado el trabajo que Dios le dio que hiciera. Él murió habiendo terminado el trabajo que Dios le dio que hiciera. Él apareció, 1 de Juan 3:5 dice, para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo al pagar la deuda. Él hizo eso. ¿Qué tipo de ejemplo es Él? Él es un ejemplo en su muerte de cómo vivir, perdonando a aquellos que lo den usted, que lo persiguen usted por causa de la justicia, evangelizando, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias, amando abnegadamente a otros y asegurándose de que las necesidades de ellos están cubiertas, aunque las de usted sean más severas, resistiendo al pecado, empatizando y terminando el trabajo que Dios le dio a usted por hacer. Y finalmente, la cima, lo último que Él dijo en la cruz, está en Lucas 23:46. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo esto se une en este punto. Esto es lo que Pedro estaba diciendo. Él murió como Él vivió, confiando completamente en la fidelidad de su Padre. Esto es lo que Pedro dice, ¿no es cierto? Al final del versículo 23. Él se mantuvo encomendándose a sí mismo al que juzga justamente. Él confió en Dios. Esta es la culminación de todo. Él podía hacer el resto porque Él confió en Dios, quien prometió librarlo. Él sabía que Él moriría. Él sabía que será sepultado. Él sabía que Él resucitaría en 3 días. Él sabía que ascendería a la diestra del Padre. Todo esto es resumido de manera hermosa en Hebreos 12. Escuche los versículos 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este es el escritor de Hebreos llamándonos al mismo tipo de perseverancia en un mundo hostil. Puestos los ojos en Jesús, Él es nuestro ejemplo, el autor y consumador de la fe. Y aquí está lo que quiero que escuche. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Por qué soportó Él todo eso? ¿Por qué enfrentó el sufrimiento como lo hizo? Porque Él sabía que del otro lado había gozo. ¿Cómo supo eso? Porque esa era la promesa del Padre y Él confió en el Padre. Debemos vivir como Él murió, perdonando, evangelizando, amando, resistiendo al pecado, empatizando, terminando y en todo eso, confiando en Dios en los momentos de los ataques más intensos del infierno y los esfuerzos más peligrosos de Satanás. Porque, puesto delante de nosotros, por la promesa de Dios, hay gozo eterno, como lo hubo para Él. Padre nuestro, te agradecemos por el tesoro de la verdad que cautiva nuestras mentes y corazones y nos permite enfrentar la vida incluso en sus expresiones más difíciles. Gracias por darnos una tarde tan magnífica juntos. Tantas personas han enriquecido nuestra tarde